Hello everybody. Después del Roadblock venimos con un nuevo show de NXT. Ahora sí, previo a Stand and Deliver. En el show de ayer, Gargano volvió para hablar sobre su combate en el Premium Live Event de NXT. Y también hubo una actualización sobre lo que le pasó a Roxanne Perez al final de Roadblock. Así que sin más que decir, sean todos bienvenidos a mi resumen / review del NXT del 14 de marzo de 2023. Bueno, hay intro, pues es lo único que puedo poner, ¿sabes? El show da inicio con la promo de regreso de Johnny Gargano. Este habla sobre lo que sucedió la última vez que estuvo en NXT, en donde Waller lo golpeó por la espalda con una silla. Además de decir que antes de irse hace 15 meses no pudo terminar su historia, pero ahora que todo el mundo dice que quiere terminar sus historias, él también lo hará. Habla sobre Tommaso Ciampa y que en su momento se convirtió en uno de los mejores campeones de NXT después de intentar sacar de la ecuación a Gargano, pero comenta que Waller ha tenido hasta 2 oportunidades y en las 2 ha fallado, y se ha encargado de echarle la culpa a todos menos a él. Mientras Gargano habla, Big Joseph interrumpe un poco la promo, hablando con Booker T, para después interrumpir a Gargano mostrándole su celular en donde se observa a Grayson Waller en el patio o la casa de Johnny Gargano, en donde está viendo el show. Tremendo segmento inicial, y esta historia de Waller en la casa de Gargano no se quedaría ahí, pero eso ya lo veremos más tarde. Nos muestran un video de Wes Lee llegando al Performance Center y aparece Axiom. Wes Lee se sorprende porque el reto abierto es como 8 horas después. Es un puto amo Axiom. Vemos cómo Gargano se va lo más rápido posible directo para su casa. Lo siguiente es el combate por los campeonatos en pareja de NXT. Pretty Deadly intentará quitárselos a Gallows. Un combate en el cual Pretty Deadly hizo lo que pudo para poder hacerle frente a Gallows, y en ocasiones lograban tener el control. Bueno, tengo que comentar que por donde estaba viendo el show, que es la página oficial de USA Network, los muy cabrones no dejan las picture and picture, entonces esa parte siempre me la pierdo. Pero bueno, ¡puto USA! Volviendo acá, la fuerza bruta de Gallows les impidió ganar limpiamente. Bueno, mejor la frase, les impidió ganar, porque ni pegándole con los títulos lograron llevarse la victoria. Los ganadores y aún campeones en pareja, Gallows. Un buen combate de la división en parejas que consolida a Gallows de cara a Stand and Deliver. Fallon Henley y Josh Briggs entran a la oficina de Kiana James para averiguar qué pitos está pasando con ella, ya que algo raro se tiene entre manos. Investigando un poco, Fallon encuentra un papel, el cual no es nada más ni nada menos que un combate clasificatorio para la ladder match de Stand and Deliver por el título femenino, lo cual le extraña a Henley porque a ella nadie le dijo nada, y para rematar encuentran un cuaderno de notas en el que aparece un tal Sebastian, quien parece que ha estado saliendo con Kiana. What a bitch. Bueno, y la cosa no terminó ahí, les cuento. Se nos muestra el tweet de Shawn Michaels en donde describe la situación de Pérez y comunicó que habrán luchas clasificatorias para un combate de escaleras en Stand and Deliver. Sobre este tema, la verdad no entiendo por qué hicieron esto. No sé si es para reforzar el personaje de Roxanne, haciendo tal vez que pelee lesionada o algo por el estilo, porque si no, de verdad que no tiene sentido. Y es solo porque sí, es bastante extraño. In real life, Roxanne no tiene nada, está bien, supongo. El primer combate clasificatorio sería lo siguiente: Sol Ruka versus Zoey Stark. Un buen combate entre estas dos que creo que se tienen un beef personal, pero en fin, en esos detalles no me meto porque no lo sé, la verdad. Siempre Sol Ruka me impresiona, tiene muy buena habilidad en el ring, es entretenida de ver con los saltos y piruetas que realiza, teniendo en cuenta que muy pequeña no es. Pero aún así, eso no le valió para clasificar, ya que Zoey, después de agarrar en el aire a Sol, le aplicó su remate que le otorgó la victoria. Un muy buen ending, por cierto. Primera clasificada al combate de escaleras, Zoey Stark. Promo de scripts, ni idea. Siguiente, Alba Fire e Isla Dawn versus Kaden y Katana versus Ivy Nile y Tatum Paxley. Wow, comando con el inglés. Un combate frenético, pero eso fue porque no tuvo mucho tiempo tampoco. Lo más relevante fue la traición de Tatum Paxley, quien se cansó de ser buena onda y después de no recibir el relevo, empezó a atacar a Ivy Nile. Esto fue aprovechado por Fire y Dawn para ganar e ir a Stand and Deliver por los títulos en pareja femeninos de NXT. Bueno, a ver si se los ganan, que las campeonas están en todo menos en sintonía. Braun se encuentra con Tony D'Angelo. Aquí lo relevante fue que D'Angelo y Lorenzo se perfilan a ir por la división en parejas. Ilya Dragunov aparece para hablar sobre JD McDonagh.
a quien le acusa de que no le deja despegar y que necesita terminar con él de una vez por todas. Y si llaman a JD, pues él aparece. Él comenta que no diga que esto se va a terminar, porque no es así. JD dice que Ilya no ha hecho nada más que seguirlo y costarle oportunidades titulares, para que ni uno ni otro pueda triunfar. Makes me feel alive. Después Ilya dice eso sobre el dolor y McDonagh le dice que siempre encontrará nuevas maneras para hacer sufrir a Dragunov y de paso truncarle el sueño de triunfar. La conversación llega al punto en donde Ilya le dice a JD que aunque no lo crea, todo terminará la próxima semana. Todo esto se va haciendo más intenso y el público no ayuda con los cánticos de fight, lo que provoca que explote todo y empiece el intercambio de puñetazos entre los dos. Bueno, parece ser que la próxima tendremos el desenlace de esta historia en la que ninguno de los dos ha salido bien librado. Entrevistan a Pretty Deadly y se autodenominan los anfitriones de Stand and Deliver. Ante su derrota contra Gallows y que no tienen los títulos, y para no perderse del show, pues... Excuse us, Mackenzie. We have to go and pay someone a very special visit. Tyler Bate y Thea Hale están realizando su sesión semanal de relajación hasta que llega Andre Chase y les pide un momento para hablar con Duke Hudson. No puse mucha atención, pero creo que después de su derrota en Roadblock, Chase entendió que a lo mejor Hudson tiene un poco de razón. Eso sí, no estaban del todo solos. Waller, mediante Twitter, muestra que cada vez está más cerca de la casa de Gargano. El vestuario se vuelve loco para retar a Wesley por su título. Primero pensamos que es Apsion, pero aparece Scripps. Después aparecen de nuevo Dragunov y JD McDonagh. Y bueno, con tanto caos, Wesley decide mandarse contra el montón de gente. Después de esto, entrevistan a Dragon Lee. Este se muestra muy entusiasmado por su llegada a NXT y dice que después de ver el caos por el título norteamericano, va a amar estar ahí. Bueno, ojalá y le vaya bien a Dragon Lee. Nos muestran un resumen de la rivalidad entre Apollo y Dabba-Kato. Jacy Jayne habla sobre Gigi Dolin, diciendo que la próxima vez que se enfrente a Dolin, le romperá su corazón y su cara de nuevo. Apollo Crews se enfrentaba a Dabba-Kato. Apollo ni la campana dejó sonar porque se fue directo a los golpes. Ahora sí, la campana suena y por increíble que parezca dieron un combate cuanto menos decente. Obviamente, Apollo se apoyó en su estilo de combate aéreo y Kato con su estilo recio de pelea, con su fuerza en ocasiones tomaba el control, y esto nos lleva al final, en donde Dabba-Kato en las afueras manda a Apollo contra las escaleras, lo cual casi hace que Cruz no llegara al conteo. Aunque bueno, pensándolo bien, de nada sirvió porque al llegar al ring fue recibido por un bombazo de Dabba-Kato que le otorgaba la victoria. Buen combate que sinceramente me sorprendió. Wesley y Shawn Michaels hablan sobre lo sucedido antes en el reto abierto. Shawn le pide a Wesley que estos retos abiertos tienen que parar, pero Wesley le dice que no puede ser, ya que él se tiene que probar a sí mismo y que no le parece que Michaels se lo impida. Al final, los dos llegan a un acuerdo que consiste en un combate en Stand and Deliver a fatal de 5 esquinas en donde los rivales de Lee serán decididos por él. Ya no le gustó tanto desmadre a Michaels. Como comenté anteriormente, la novela continúa y ahora es antes del combate de Kiana James, quien habla por celular buscando a Fallon. Y bueno, la relación entre Brooks Jensen y Kiana James no puede estar peor, ni un beso de despedida hubo. Kiana James versus Gigi Dolin. Facilito ganó Dolin, es la mejor descripción que puedo dar. Gigi va para Stand and Deliver también. Bueno, aparece Isla Dawn y Alba Fire a atacar a Kiana. Es lo más relevante que pasó en esta parte. Johnny Gargano Situation. Él va llegando a su casa y se encuentra a Waller merodeando cuán ladrón. Obviamente Gargano empieza a pegarle con todo lo que se encuentra, con un bote de basura. Candice inteligentemente sale a intentar detener a Waller y lo logró, pues no. Gargano es quien termina peor al final del brawl. Sin duda que es lo mejor de todo el show, y esta rivalidad se pone cada vez mejor. La novela continues. Kiana se queja de que Henley no estuviera. Oye, qué disimulados que son, ni siquiera se cambiaron de ropa. Bueno, todo se resume en que le empiezan a contar a Fallon que en Stand and Deliver tienen que defender sus títulos en pareja. Firma de contrato de cara a Stand and Deliver. Por el título mundial sería lo último de este show. Se extrañaban los dos porque no hay ningún tipo de moderador.
Melo le dice a Breakker que mientras más rápido firmen el contrato, más rápida será la forma en la que él se proclame como nuevo campeón, cosa que no le hace nada de gracia a Breakker. Pretty Deadly aparece a falta de moderador, pues ellos, al ser los anfitriones del show, se ofrecen y dicen que ni se notará que están ahí. Se empiezan a tirar flores entre Melo y Breakker. Melo dice que él hizo del campeonato norteamericano el campeonato A de NXT. I mean, you made the North American title the A championship because you knew that you weren't ready for this yet. Breakker le dice a Melo que quiere al Melo que venció a Ricochet o al que venció a Apollo Crews. Pretty Deadly habla, pero Melo les dice que nadie les dijo que hablaran. Melo le dice a Bron que quiere al Bron Breakker que venció en War Games o el que hizo tapear a Tommaso Ciampa. Y le dice la siguiente joyita. You give me everything you got and it's still not good enough. Proceden a firmar el contrato y también a irse de forma bastante respetuosa. Pero Pretty Deadly no los deja, ya que quieren un poco de drama. Pues tomen su drama. Y el show termina con Melo y Breakker cara a cara y el título en lo alto. Buen segmento entre estos dos. Melo es un genio en el micrófono y solo espero que en Stand and Deliver se corone como el nuevo campeón de NXT. Yo lo siento, pero Breakker me sigue sin llamar la atención. Bueno, un show de NXT que no estuvo mal, tuvo sus cosas buenas y malas, pero se me hizo digerible. Un 7,5 le daré de nota. Bueno chicos, este ha sido mi aporte por hoy. Si les gustó el video y les gustaría ver más, dejen su like y suscripción y a lo mejor y me lo pienso. Sin más que decir, les mando un abrazo, cuídense y ya nos veremos algún otro día. ¡Adiós!